Me despidieron para robar mi invento. Y los dejé arruinarse. Me llamo Rubén y lo que van a escuchar no es una historia de venganza, es una advertencia. Porque hay errores que duelen y hay traiciones que arden tanto que uno aprende a dejar que el tiempo haga justicia. Yo no tuve que mover un dedo. Solo mirar cómo todo se les venía abajo, lentamente. Pero empecemos desde el principio, cuando todavía creía que Esteban era mi amigo. Durante casi 8 años trabajé como ingeniero en una empresa mediana de automatización industrial en Monterrey. No era la más grande, pero sí ambiciosa. Y yo, sinceramente, me entregué en cuerpo y alma a ella. Fui uno de los primeros en apostar por digitalizar todo el sistema de producción, desde el control de inventarios hasta el mantenimiento de las máquinas. Desarrollé, en mis noches sin dormir, un software que optimizaba los procesos de tal forma que la empresa empezó a tener resultados récord. Aumentamos la productividad un 35% en el primer año. Todo gracias a ese sistema, que escribí desde cero, en casa, con mi laptop de siempre y toneladas de café. Lo llamé Hermes, por el dios mensajero. Era rápido, eficiente y podía prever fallos antes de que ocurrieran. Pero había una clave, una parte del sistema no estaba completamente activa. No por error, sino por precaución. Sabía que si algún día me traicionaban, esa parte podía volverse inestable y dañar todo si no se controlaba manualmente. Lo diseñé así por instinto. Una especie de seguro, como quien esconde la llave de una caja fuerte por si algo pasa. Y pasó. Un viernes por la tarde, justo cuando íbamos a firmar un nuevo contrato con una empresa extranjera, me llamaron a dirección. Esteban, mi supuesto mejor amigo y ahora gerente general, me esperaba con cara seria. Junto a él, los socios. Me despidieron sin previo aviso. Alegaron recorte de personal, reestructuración, bla, bla, bla. Pero lo supe en cuanto firmé el papel, me querían fuera para quedarse con Hermes. Y lo lograron. O eso creyeron. Me fui sin escándalo. Sin reclamar. Sin pelear. Me llevé mis cosas y una sonrisa helada. Porque ellos no sabían que el sistema tenía fecha de vencimiento si no se activaba el protocolo que solo yo conocía. Ellos se lo robaron, sí, pero yo tenía la llave que les faltaba. Y lo que vino después fue simplemente ver cómo todo se desmoronaba. Durante los primeros días después de mi despido, me sentí hueco. Me levantaba como si aún tuviera que ir a la oficina. Desayunaba mirando la pantalla de mi celular, esperando una llamada que no iba a llegar. No por parte de ellos. Pero lo más extraño fue que no sentí rabia. Sentí lástima. Sabía que no podrían manejar Hermes sin mí. A los 8 días exactos, el primer síntoma apareció, una caída en el sistema de producción que paralizó una de las líneas principales. Vi la noticia en un foro de ingeniería. No habían mencionado mi nombre, pero los que trabajamos en esto sabíamos que era mi software. Algunos comentaban que era una falla de diseño. Sonreí. No era un error, era una advertencia que dejaron pasar. Esteban no me escribió. Nadie lo hizo. Pensé que quizás lo resolverían. Pero no. A la semana siguiente, otra planta reportó pérdidas. Hermes empezó a ejecutar cálculos sin lógica, a generar órdenes automáticas de compra de materiales que no necesitaban, saturando el inventario. Luego dejó de reconocer sensores y mandaba alertas falsas. El caos no era inmediato, pero era constante. Como una gota que cae, y cae, y cae. Para ese momento ya estaban hablando de una saboteada interna. En el fondo, sentí algo de satisfacción. Yo no lo saboteé. Solo no activé el módulo de estabilidad. Pero ellos no lo sabían, y ya no podían volver atrás. Me enteré por un excompañero, Ricardo, que aún me tenía cierto aprecio, que en la empresa andaban como locos. Esteban decía que yo había dejado un virus escondido. ¡Qué ironía! Yo jamás sabotearía nada. Simplemente les di exactamente lo que me quitaron, un sistema incompleto. Uno que necesitaba de mí. Rubén, hermano, deberías venir a arreglar esto, me dijo Ricardo una noche, llamándome en secreto. Aquí nadie entiende nada. ¿Y ahora si necesitan al despedido? Le respondí, sereno. No es por ti, es por todos. Si esto no se arregla, la empresa se va a la quiebra. Ahí fue cuando entendí que no era una venganza personal. Era una elección. O me arrodillaba y volvía a salvar el barco, o dejaba que se hundieran solos. Elegí lo segundo. Porque hay lecciones que se aprenden con agua al cuello. Y ellos aún no habían tragado suficiente.
El sistema, sin mi intervención, seguiría comportándose como lo programé, dependiente de un módulo que ellos no podían activar sin una contraseña que jamás les di. Lo más hermoso de todo era que, aunque lo intentaran copiar, cada línea del código tenía una trampa, una lógica variable que cambiaba con el entorno. Eso solo yo sabía manejarlo. Desde mi departamento, veía todo caer como fichas de dominó. Me llamaron 1, 2, 3 veces. No contesté. No porque me creyera superior, sino porque ya no confiaba, y porque aún quedaba lo peor por venir. Una mañana, mientras tomaba café frente a la ventana, recibí una notificación de LinkedIn. Esteban había publicado un comunicado oficial desde la cuenta de la empresa. Usó palabras bonitas, ajustes inesperados, fallos temporales, nuevos horizontes tecnológicos. Pero leí entre líneas el verdadero mensaje: no sabían cómo detener la catástrofe. Hermes ya no era un sistema, era un virus para ellos. Uno legal, uno justo. Uno que crearon al traicionar al único que sabía cómo controlarlo. Después de esa publicación, empezaron los despidos masivos. La planta en Querétaro cerró. Los proveedores comenzaron a cancelar contratos. Y lo más triste, o justo, según como se vea, es que los empleados que nada tenían que ver con la traición fueron los primeros en sufrir las consecuencias. Me pesaba. No soy un hombre frío, ni mucho menos cruel. Pero entendí que no podía salvarlos a todos. Si lo hacía, Esteban ganaría. Y su lección quedaría sin aprender. Así que decidí actuar, pero de otra forma. Agendé una reunión con un medio independiente que cubría temas de innovación. Fui como un entrevistado más. Les conté la historia desde cero, sin usar nombres. Les expliqué cómo funciona un sistema inteligente, lo que implica robar propiedad intelectual y cómo las empresas creen que las ideas son más valiosas que las personas. El vídeo se hizo viral. La gente empezó a unir piezas. Algunos trabajadores comentaron reconociendo los síntomas. Otros excompañeros me escribieron, felicitándome. Me pedían que contara más. Y lo hice. Con pruebas. Mostré cómo el sistema estaba incompleto por diseño, como solo yo conocía la calibración adecuada. Mostré incluso un correo que Esteban me envió meses antes, diciéndome: recuerda que lo que haces aquí es de la empresa. Ese correo fue el clavo en su ataúd. Al día siguiente, recibí una notificación legal. Querían demandarme por sabotaje. Pero no procedió. Porque todo lo que dije era verdad. Y porque Hermes no fue saboteado, fue mal utilizado. Como si alguien se robara un coche sin saber manejar. No es culpa del coche si terminan estrellándose. Una semana después, el consejo de administración de la empresa apareció en televisión. Esteban fue cesado. Lo echaron sin contemplaciones. La empresa estaba en quiebra técnica. Y en vez de celebrar, sentí una calma silenciosa. Porque lo que merecía no era venganza, sino verdad. Y la verdad ya estaba afuera. Brillando sola. Clara, como debe ser. Entonces sonó mi celular. Era una llamada internacional. Una empresa de tecnología en Colombia había visto la entrevista. Querían conocer más sobre Hermes. No para robármelo, sino para trabajar conmigo. Señor Rubén, ¿le interesaría liderar un nuevo proyecto con nosotros? Respiré profundo. No era solo una oferta laboral. Era una nueva oportunidad. Una que no pensaba rechazar. Porque el dolor de una traición se supera. Pero la dignidad, esa sí que no tiene precio. Acepté. No lo dudé ni por un segundo. Después de todo lo vivido, no me interesaba volver a caminar entre tiburones. Pero esta propuesta era distinta. Transparente. Honesta. Viajé a Medellín una semana después, donde me recibieron con respeto, no con sospechas ni contratos en letra chica. Hermes despertó interés inmediato. Querían adaptarlo a su ecosistema, y me ofrecieron total libertad para seguir desarrollándolo. Por primera vez, sentí que mi trabajo sería valorado como una extensión de mí, no como una simple herramienta desechable. Empecé desde cero, pero no me sentía derrotado. Todo lo contrario. La caída de mi antiguo trabajo me dio algo mucho más valioso: claridad y fuerza. Mientras yo renacía profesionalmente, las noticias en México no paraban. El antiguo CEO, Esteban, estaba siendo investigado por fraude corporativo. Una auditoría interna reveló manejos irregulares con fondos destinados al proyecto Hermes.
Supuestamente, había vendido partes del sistema a terceros sin autorización, algo que solo él sabía que no podía funcionar sin mí. Sus antiguos aliados empezaron a delatarse entre ellos. En pocos días, los que me llamaban exagerado o paranoico ahora escribían artículos pidiendo ética en la industria tecnológica. ¡Qué ironía! Yo seguía trabajando, construyendo algo mejor. No una simple copia de Hermes, sino una versión nueva, mejorada, más humana. Esta vez, no sería solo una herramienta para automatizar procesos, sino un sistema que cuidara la dignidad de las personas que lo usaban. Lo bauticé con otro nombre, Alma. Porque sentí que, al fin, lo que hacía tenía alma de verdad. Un día recibí un mensaje inesperado. Era Laura. Me escribía desde un correo nuevo, corto, sin muchos rodeos. Rubén, me equivoqué. Me dejé llevar. Quise proteger mi trabajo, pero terminé perdiéndolo todo. Esteban no solo destruyó tu sistema, también jugó con todos. Me gustaría pedirte perdón. No por volver, sino por sanar. Perdóname, por favor. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Pensé en todo, nuestras conversaciones, sus silencios, las decisiones que tomó. Y aunque parte de mí seguía dolida, otra parte entendía que el miedo muchas veces nos empuja a traicionar incluso a quien más nos ha dado. Le respondí corto también. Te perdono. Espero que encuentres tu camino. No supe más de ella. Y no lo necesité. Porque entendí algo fundamental. Perdonar no es olvidar, es liberarse. Desde entonces, no volví a mirar atrás. Cada paso que di fue hacia adelante. Las heridas no desaparecieron, pero se volvieron cicatrices. Y las cicatrices son recuerdos que ya no duelen, solo enseñan. Alma se convirtió en un éxito regional. Empresas pequeñas comenzaron a usarla, y muchos empleados, como yo antes, se sentían protegidos. Sabían que sus aportes no serían robados, que su esfuerzo tendría nombre y apellido, que su alma también estaba ahí. Y entonces lo entendí del todo. A veces, uno tiene que dejar que algo se caiga, para aprender a construir de nuevo, pero con cimientos más firmes. Con propósito, con amor propio. Con alma consolidándose, me di cuenta de que la traición que sufrí no solo me había herido, sino que me había enseñado a confiar menos en las apariencias y más en mí mismo. Nunca volvería a regalar mi trabajo ni mi confianza sin medir las consecuencias. Pero tampoco permitiría que el resentimiento me consumiera. Años después, en una conferencia de tecnología en Ciudad de México, di una charla sobre ética y transparencia en el desarrollo tecnológico. Compartí mi historia abierta, sin miedo, con la intención de que otros aprendieran de mis errores y de la traición que sufrí. Recibí aplausos, sí, pero sobre todo agradecimientos. Personas que habían pasado por experiencias similares se acercaron a contarme sus propias batallas. Una tarde, mientras firmaba libros que hablaban de innovación con integridad, una mujer mayor se me acercó. Me dijo, gracias por compartir tu verdad. Me recordó que, aunque el camino sea duro, siempre vale la pena mantenerse fiel a uno mismo. Sonreí y respondí que para mí esa era la gran lección. La verdadera victoria no es nunca caer, sino levantarse con la cabeza en alto. Porque, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y en mi caso, esa traición me abrió las puertas hacia una vida más auténtica, más libre y sobre todo, más honesta. Nunca dejé de creer en mis sueños, aunque algunos intentaron robarlos. Aprendí que a veces, para proteger lo que más quieres, debes estar dispuesto a perderlo todo. Pero al final, lo que no se rinde, siempre renace.